El millonario llora al escuchar a la mendiga cantar mientras limpia su auto de lujo. Era un día gris en la Ciudad de México. Las nubes oscuras se acumulaban como un presagio de tormenta. Las gotas comenzaron a caer una a una, como si el cielo llorara sin control. En medio de ese caos, una niña de 8 años, Sofía Martínez, se mantuvo firme, su pequeño cuerpo aferrado a un paraguas que apenas la protegía. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban los autos que se detenían a su alrededor, buscando que alguien le diera una moneda a cambio de limpiar los parabrisas. Sofía no era solo una niña, era una guerrera. Su abuela Teresa, aunque amaba y cuidaba de ella con ternura, estaba enferma. Las pastillas y los tratamientos eran caros, así que Sofía aportaba lo que podía. La lluvia caía más fuerte, pero eso no la detendría. Con su voz dulce y un poco temblorosa comenzó a cantar una canción que su madre le había enseñado. Las estrellas son mi abrigo, el sol mis sueños a cumplir. De él, Javier González, un millonario de 42 años, parecía perdido en sus pensamientos, con el rostro marcado por la tristeza y el dolor. Una sombra oscura rodeaba su corazón desde que había perdido a su esposa e hija en un accidente. La melodía que emanaba de la pequeña Sofía lo atrapó. Era como un eco de un pasado que nunca había podido dejar atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, hasta que una de ellas rodó por su mejilla. Nunca esperó que una simple canción pudiera comenzar a deshacer el nudo en su pecho. Sofía terminó de limpiar, y en la espera de su prepina siguió cantando. En ese momento, el mundo se detuvo. La lluvia, el ruido de la ciudad, todo desapareció. Solo existía la voz de la niña y los recuerdos de Javier. Ella era un destello de luz en su vida oscura, como un faro guiando su barco perdido en la tormenta. Pero justo cuando la magia del momento parecía perfecta, Teresa apareció, temblando, buscando a su nieta. El rostro de Javier cambió al ver a Teresa. Habían sido amigos en el pasado. Ella, alarmada, miró a la niña y a Javier con ojos penetrantes. No, no puede ser, murmuró. La revelación que estaba a punto de soltar cambió todo. Isabel, la esposa de Javier, no estaba muerta. Ella había estado huyendo, envuelta en secretos del pasado que amenazaban su vida y la de su familia. ¿Cómo podría esto ser verdad? Mientras la tormenta seguía su curso, Javier sentía que su mundo se desmoronaba. Sofía, al darse cuenta del ambiente hostil, apretó el paraguas con fuerza. ¿Podría ser la hija que había perdido? La conexión entre ellos se profundizaba, pero la angustia de encontrar a Isabel lo absorbía. El clímax de todo esto llegaría pronto. Sofía se preparaba para el recital de la escuela, un momento en el que al fin le dedicaría su actuación a la madre que creía perdida. Pero ahora el futuro era incierto, y Javier debía tomar una decisión. Con un nudo en la garganta, dejó escapar un susurrante. ¿Qué debo hacer? La sombra del pasado se cernía sobre ellos, y la pregunta latía en el aire. ¿Podría enfrentar la verdad y reconciliar su dolor? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada. Sofía se quedó paralizada, el paraguas temblando entre sus dedos. La mirada de Teresa, llena de incredulidad, chocó con la de Javier, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Él sintió un nudo en su garganta. ¿Qué significa esto?, le preguntó a Teresa con voz entrecortada. Su rostro se tornó pálido. No puedo seguir callando, murmuró, temblorosa. La lluvia arremetía con fuerza, como si el cielo también supiera que algo profundo estaba a punto de revelarse. Isabel no está muerta, Javier. La vi. Ella ha estado viva todo este tiempo. Sofía miraba a su abuela, sin entender del todo, pero sintiendo la tensión en el aire. El mundo parecía volverse más pequeño, y su corazón se aceleraba con cada palabra que salía de los labios de Teresa. Estaba huyendo de los problemas de su familia. Nunca me atreví a decirte. No quiero que sufra más.
pero estaba aquí a tu lado, mientras tú creías que estaba muerta. Las palabras rebotaban en la cabeza de Javier, mezclándose con recuerdos queridos y dolorosos. Su esposa, siempre tan llena de vida, una risa contagiosa, ahora era solo un eco. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, gritó, el dolor brotando de su voz. Si hubiera sabido que podía estar viva, hubiera hecho cualquier cosa por encontrarla. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas mientras el cielo también lloraba. «¿Mamá? ¿Está de verdad viva?», preguntó, temblando de miedo y esperanza, a lo que Teresa, sin poder contenerse, asintió. Era como si el peso de todos esos años de silencio había estallado de golpe. De repente, detrás del lujoso auto negro, un rugido de motor resonó en la calle. Un vehículo más grande, una SUV, se detuvo de golpe, levantando charcos de agua por todas partes. Javier y Sofía se giraron hacia el sonido, los ojos llenos de sorpresa. Un hombre con un abrigo oscuro salió del auto. Su mirada fría y calculadora escaneaba la escena. «Javier, necesitamos hablar», dijo el extraño, dejando una sensación helada en el aire. El hombre se acercó. Su presencia imposía. «Soy amigo de Isabel. Ella me envió». Esa frase hizo que los corazones de todos se detuvieran. Sofía, todavía aferrada a su paraguas, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Amigo de Isabel?», repitió Javier, la incredulidad asomándose en sus ojos. «¿Dónde está? ¿Por qué no la ha traído?». El extraño sonrió de una manera inquietante. «No puedo. Lo que Isabel quiere no puede ser revelado así como así. Hay cosas que no entiendes, Javier. Su vida está en peligro. Necesita que la dejes ir». Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras del extraño resonaban en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Dejarla ir? ¿Por qué?, preguntó, su voz temblorosa, casi un susurro. «Porque no solo ella está en peligro. Tú también, Sofía», el extraño dijo, como si todo se tratara de un oscuro juego. El aire se volvió pesado, y la lluvia pareció caer más intensa, golpeando la carrocería del auto, creando una sinfonía siniestra. Javier, temblando, miró a Sofía. «No, no puede ser. No te preocupes, Sofía, nadie te tocará. Haré lo que sea por protegerte». Pero la atmósfera, llena de misterio y amenaza, hizo que su corazón también temblara. Las emociones se mezclaban entre el miedo y la confusión. ¿Qué secretos guardaba Isabel? ¿Qué verdad letal se escondía detrás de sus elecciones? El caos se hacía presente y la idea de una inminente tragedia flotaba en el aire. Javier tomó una decisión. «Necesitamos encontrarla. No dejaré que el miedo me detenga de buscarla», afirmó, retando a la suerte y a la realidad. Pero el extraño sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Es demasiado tarde, Javier. Las sombras vienen por ti». Las palabras se quedaron colgando en el aire como un oscuro presagio. Todo lo que Javier pensaba, que sabía sobre su vida y su familia, estaba a punto de desmoronarse. Un secreto devastador abría una puerta a un misterio aún mayor. Las lágrimas de Sofía caían, y la tormenta continuaba, presagiando un nuevo giro en la historia. ¿Qué harían ahora? Un futuro incierto se presentaba ante ellos, y la verdad estaba más cerca que nunca. Javier sentía que algo oscuro y profundo se cernía sobre ellos. La tormenta continuaba en el cielo, pero la tensión en el aire era aún más densa. La revelación sobre Isabel había dejado una herida abierta, y las palabras del extraño resonaban en su mente como un eco molesto. «Necesitamos encontrarla», repetía, como un mantra. Sofía, sintiendo la mirada fría del desconocido, temblaba. La angustia la envolvía. «¿Qué quieres decir con que estamos en peligro?», preguntó, su voz un susurro lleno de miedo. El extraño se acercó, su imagen oscurecida por las sombras de la tormenta. «Isabel ha estado en contacto con personas que no son lo que parecen», explicó, cada palabra cargada de gravedad. «Y tú, Sofía, eres parte de un juego mucho más grande del que imaginas». Su mirada se posó en la niña, helando la sangre de Javier. No entienden que su vida está conectada con decisiones que Isabel tomó en el pasado. Javier sintió que el aire le faltaba. «Basta»,
¿Qué estás insinuando? Isabel nunca haría algo que pudiera ponerte en peligro a ti o a nuestra hija, gritó, su voz quebrándose por la desesperación. El extraño lo miró con una mezcla de compasión y repulsión. Es más complejo que eso, Javier. Isabel no es la mujer que creías que conocías. Un trueno retumbó, y justo en ese momento, un grupo de hombres apareció detrás del extraño. Vestían trajes oscuros, miradas frías y decididas. Es hora de partir, dijo uno, avanzando con pasos firmes hacia ellos. No, no se la lleven, Sofía gritó, aferrándose al paraguas como si fuera su último refugio. La voz de su madre resonaba en su mente, instándole a ser valiente. Pero el miedo la paralizaba. El extraño apuntó a Javier. Tú debes decidir. La vida de tu hija pende de un hilo. Esa frase lo golpeó como un trueno. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir? Exigió Javier, buscando una respuesta. Isabel es parte de un mundo que eligió dejar atrás. El extraño respondió. Su tono implacable. Ahora su vida y la de Sofía están entrelazadas. Hay secretos que no puedes comprender. Repentinamente, todo se volvió borroso. Un fogonazo de luz iluminó la escena, seguido de un estruendo. Javier se giró, aturdido. En la distancia, una explosión estalló. El ruido retumbó como un trueno, y las ventanas de los autos estallaron a su alrededor. El extraño retrocedió, sorprendido, mientras el caos estallaba. Javier se arrojó hacia Sofía, cubriéndola con su cuerpo. La lluvia comenzó a caer con furia, mientras el sonido del peligro se acercaba. «¡Vamos, Sofía!», gritó, levantándola en brazos. Pero cuando miró atrás, el extraño y los hombres ya no estaban. Solo una nube de humo seguía elevándose, y un inquietante silencio llenaba el aire. «Papá, ¿qué fue eso?», preguntó Sofía temblando. Javier, con el corazón en un puño, no supo qué responder. «No lo sé, hija, pero debemos salir de aquí». Justo en ese momento, su mirada se encontró con una figura familiar al fondo. Era Teresa, pero algo no estaba bien. Su rostro estaba pálido, su expresión llena de miedo. «Sofía, Javier, ven aquí», gritó, su voz temblando al borde de un colapso. El misterio del extraño y de Isabel se había tornado en una pesadilla tangible. Cada pregunta que quedaba por responder se intensificaba. ¿Qué había desencadenado esa explosión? ¿Cuál era la conexión de Sofía con todo esto? Y lo más inquietante, ¿qué secretos guardaba Teresa que podrían cambiarlo todo? Javier sintió el peso del mundo caído sobre sus hombros. Las llamas danzaban en la distancia, pero lo que realmente le quemaba era la angustia por las revelaciones que aún tenían que llegar. La verdad estaba más cerca que nunca, pero era también más aterradora. Y en ese instante, la tormenta en su interior era más violenta que la que azotaba el cielo. ¿Estaban realmente a salvo? ¿O el peligro acechaba más cerca de lo que imaginaban? La mirada de Javier se mantenía fija en Teresa, petrificado por las palabras que acababa de escuchar. El eco de la explosión retumbó en su mente. Sofía, temblando entre sus brazos, lo miraba con esos ojos grandes y asustados. «¿Qué pasa, papá?». La voz de la niña era un susurro lleno de miedo. «Todo estará bien, cariño. Solo tenemos que…». Intentaba calmarla, pero el terror que sentía dentro de él hacía que sus palabras sonaran vacías. Sin embargo, la tensión palpaba en el aire, como una cuerda tensada a punto de romperse. «Javier», gritó Teresa, interrumpiendo sus pensamientos. Sus ojos reflejaban un pánico profundo, y él sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Mira», señaló hacia el lujoso auto negro, donde una figura emergía entre la niebla y el humo. Era un hombre con una chaqueta de cuero, y sus ojos oscuros parecían rasgar el espacio entre ellos. «Es él, murmuró Teresa, su voz quebrándose. «¿Quién es él? ¿Por qué lo conoces?», preguntó Javier, sintiendo cómo el sudor goteaba por su frente. ¿Una amenaza más? El extraño se acercaba, envolviendo a Sofía y a él en un aura de inquietud. «El que ha estado detrás de Isabel», dijo Teresa, con un temblor en la voz.
Justo cuando estaba a punto de revelar más, el hombre avanzó, su mirada fija en Javier. «Nosotros tenemos que hablar», dijo el extraño, con una voz profunda, casi como un susurro helado. «Hay cosas que debes saber sobre Isabel y sobre ti». ¿Sobre mí? La incredulidad se mezclaba con el miedo. Lo único que sé es que su vida estaba en peligro, y que tú, soy su guardián. La afirmación resonó. No puedo dejar que la encuentres. Ni a ella, ni a Sofía. Están en una red de secretos peligrosos. Las palabras de aquel hombre golpearon el aire como una tormenta. Javier miró a Teresa, buscando respuestas. Ella parecía desvanecerse, confundida. ¿De qué estás hablando? Su voz era un grito silencioso. Pero antes de que pudiera procesar algo más, un coche que venía en dirección opuesta se detuvo. La puerta se abrió y otra persona salió, una mujer de cabello oscuro. Era Isabel, la misma Isabel que suponía muerta. La visión le caló los huesos. «¡Mamá!», Sofía gritó, sorprendida y emocionada, olvidando por un momento su miedo. La lluvia seguía cayendo, haciendo que la escena se sintiera como parte de una pesadilla. Isabel miró a su alrededor, pero no había alegría en su rostro, solo pánico. «¿Qué están haciendo aquí? ¡Corre! ¡Todo el mundo corre!». «Sofía, ven aquí», gritó Javier, pero la niña parecía hipnotizada, el eco de su madre resonando en sus venas. «No, Sofía, no». Él intentó acercarse, pero Teresa lo detuvo. «Javier, escúchame. Ella ha estado involucrada en cosas terribles, cosas vinculadas a una organización que no podemos entender». La figura del extraño sonrió, disfrutando del caos. Ella nunca dejó de ser parte de ese mundo. Y tú, Javier, junto a Sofía, os habéis convertido en piezas del tablero. Así que a mí no me preguntas qué tienes que decidir. Soy yo quien lo hará. En ese instante, el cielo se iluminó con un relámpago, seguido de un trueno que hizo eco en los corazones de todos. La niña, visiblemente confundida, alzó la mano hacia su madre. «Mamá, ¿por qué nos has dejado?». Isabel tembló. «No me dejaste, pequeña. Yo hice lo necesario para protegerte». Pero su mirada se desvió, y en un rápido movimiento, el hombre de cuero hizo un gesto hacia sus hombres. «¡Detente! ¡No!», gritó Javier, extendiendo la mano. Pero el tiempo parecía desvanecerse, y todo se transformó en una secuencia ralentizada. Un destello de brillo metálico apareció en la lluvia, y entonces el disparo resonó, un eco letal en el tumulto de la tormenta. Todo quedó en silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Quién había caído? Un nudo en la garganta de Javier lo hizo sentir que su corazón se detenía. Esa bala había marcado un punto de no retorno. La explosión resonó como un trueno, un estruendo desgarrador que hizo vibrar el aire. Javier se lanzó hacia Sofía, cubriéndola con su cuerpo, tan comprensiblemente aterrorizado. La lluvia, que caía torrencialmente, se congeló en el tiempo mientras él la sostenía contra su pecho, el corazón desbocado. Sofía temblaba, su pequeña voz apenas un susurro. «Papá, ¿estoy asustada?». La visión frente a ellos se tornó caótica. Isabel había desaparecido tras el humo que se alzaba como serpientes oscuras. Y Teresa, paralizada, miraba al hombre de cuero con una mezcla de horror y desesperación. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. Ella había vuelto, pero ¿a qué costo? El extraño, aún sonriendo, dio un paso adelante, sus ojos fijos en Javier. «Te dije que era demasiado tarde. No se trata solo de ella, también de ti y de Sofía». Su voz era un susurro helado, lleno de aire pesado, como un aviso de lo que estaba por venir. «No puedes escapar, los pecados del pasado siempre regresan». «¿Qué diablo significa eso?», gritó Javier, con los nervios a flor de piel. Pero antes de que el extraño pudiera responder, una serie de gritos llenaron el aire. Eran desesperados y guturales, como si un monstruo hubiera emergido de lo más profundo. De repente, un grupo de hombres en trajes oscuros comenzaron a salir de la niebla, rodeando la escena. «Rápido, hay que irnos», uno de ellos gritó, tomando del brazo a un hombre del grupo. Era claro que conocían a su compañero, el extraño, pero algo no encajaba. «Isabel, vuelve», gritó uno de ellos. Javier, con los sentidos en alto, dio un vistazo a Sofía.
quien observaba todo con sus grandes ojos asustados. «Mamá, ¿qué está pasando?». Una mirada aterrada cruzó el rostro de Isabel, mientras ella intentaba alejarse. «No puedo, no puedo, es peligroso». El hombre de cuero no la miraba, pero la tensión entre ellos era palpable, como dos imanes repelentes. «Basta. ¿Qué secretos son estos?», exigió Javier. Pero justo en ese momento, el cuerpo de Isabel se desplomó al suelo. Un grito desgarrador cortó la lluvia. Sofía soltó un sollozo, y Javier se sintió como si el aire se volviera plomo. «El disparo no era para ella», murmuró el extraño. «Fue un aviso. Quieren que siga oculta». Los hombres rodearon a Javier y a Sofía, sus expresiones transformándose de la sorpresa a la furia. «No podemos dejar que esa verdad salga a la luz», dijo uno, y las palabras se sintieron como un puñal. «¿Qué verdad?», insistió Javier, su voz un eco de desesperación. «Isabel está viva». «Sí, pero no como la conocías. Los dos conceptos de familia que creías reales son una farsa. Ella ha estado trabajando en un plan que no estabas destinado a conocer. Era parte de algo más grande, Javier. Parte de una organización que maneja todo desde las sombras». «Tú también merecías estar involucrado», continuó el extraño, acercándose a él. «Y la niña. Ella está destinada a ser el hilo que une todo. Es el próximo paso». Las revelaciones colisionaron en su mente. ¿Qué? La incredulidad se apoderaba de él. ¿Sofía? ¿Qué tienen que ver ella y yo con esto? La conexión de su pequeña dentada con un destino tan oscuro era intolerable. «Despertarás a su verdadera herencia», dijo el extraño, y, antes de que Javier pudiera procesar esas palabras, un relámpago iluminó la escena. La lluvia pareció detenerse en el tiempo, aumentando la tensión palpable. Entonces, un grito estalló entre la multitud que observaba, y otra figura emergió de la niebla. Era una mujer con una mirada de fuego y desconsuelo. La mujer era Natasha, la hermana de Isabel que había desaparecido hacía años. «No, no puedes dejarla», gritó, rompiendo el silencio. «Estás a punto de arruinarlo todo». El universo se detuvo. Javier sintió el suelo temblando bajo sus pies. El caos crecía, y la comprensión de que su vida había sido una ilusión was abrumadora. ¿Qué secretos guardaban realmente? La verdad, como un ladrón en la noche, había cambiado todo. De repente, Sofía comenzó a llorar. «Mamá, vuelve. No te vayas». Con su voz llena de angustia, reveló la profundidad de su conexión. Estaba aterrada, no solo por la situación, sino por la revelación de que su vida no iba a ser la misma. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró Javier, más perdido que nunca, entre los hilos del destino que lo envolvían. En medio del caos, las sombras eran cada vez más reales. La lluvia continuó cayendo, cada gota un recordatorio del peligro inminente que se cernía sobre ellos. Y la pregunta quedó flotando: ¿podrían salir ilesos? ¿O el precio por conocer la verdad sería demasiado alto? Javier se sintió atragantado con las palabras del extraño. La lluvia seguía cayendo, empapando todo, pero era el miedo lo que lo sumergía en un mar de confusión. «¿Qué secretos? ¿Qué quieres decir con que ella no es la mujer que conocía?». La adrenalina le corría por las venas, la angustia acechando su mente. «Isabel ha estado jugando un juego peligroso, y ahora ustedes están en medio de todo esto», dijo el extraño, su tono helado. Sofía se aferró a la pierna de su padre, sintiendo la tensión en el aire. El corazón de Javier latía con fuerza, y en su pecho el nudo se hacía cada vez más fuerte. Un relámpago iluminó el cielo, y fue entonces que sucedió. Un fogonazo en un callejón cercano captó su atención, seguido de un grito. «¡No!». Una figura parecida a Isabel apareció de entre las sombras, cubierta de una especie de humo gris. Pero Javier no podía dar crédito a lo que veía. Era ella, pero no era ella. Algo estaba mal. «¡Isabel!», gritó Javier, moviéndose hacia adelante. Pero la mujer que se acercaba apenas se parecía a la persona que conocía. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados. No tenía nada que ver con la madre amorosa que recordaba. «No, detente», exclamó el extraño, empujando a Javier, justo cuando un grupo de hombres armados salía disparado de la oscuridad. «¡Corre! ¡Es una trampa!», gritó él, pero ya era demasiado tarde.
La figura que aparentaba ser Isabel levantó una pistola y el tiempo pareció detenerse. «Es verdadero. Ella es la clave», gritó. Pero en un giro inesperado, una bala salió disparada, no hacia Javier, sino hacia Teresa. El sonido del disparo resonó como un trueno, y el corazón de Javier se detuvo. El cuerpo de Teresa se desplomó antes de que él pudiera reaccionar. «No, no, no», gritó, corriendo hacia ella, mientras Sofía soltaba un alarido desgarrador. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con el llanto de la niña. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?», gritó Javier, mientras intentaba sostener a su madre. Ella estaba herida, pálida, el brillo de sus ojos comenzando a desvanecerse. «¿Qué has hecho, Isabel, o la mujer que pretendía ser ella?». Giró su rostro una mueca de frustración. «Es necesario, no entienden nada. Ella sabía la verdad, y ahora ustedes también deben saberla». «¿Qué verdad?». Javier sintió cómo la culpa y la desesperación le ahogaban. «Teresa, no te vayas». El amor por su madre lo obligaba a resistir, pero a la vez, la desesperación hacía que su corazón se partiera. Las lágrimas brotaron de sus ojos, un torrente de emociones incontrolables. «Javier, busca la caja», dijo Teresa, su voz apenas un susurro. «En la casa. Allí están nuestras respuestas». Y con eso, su cabeza se cayó. Los latidos de Javier resonando en vacío. «¿Qué caja?», gritó, pero ya no había respuesta. La figura de Isabel estalló en risas oscuras. «No hay tiempo para lamentos, Javier. Ahora la vida de tu hija está en juego». Todo sucedía a toda velocidad. Javier, lleno de rabia, se volvió hacia Isabel. «Eres un monstruo. ¿Qué has hecho con ella? ¿Quién eres?». Pero la desesperación en su rostro fue reemplazada por una sonrisa torcida, y miró a Sofía. «Tu madre hizo una elección, y ahora tú formarás parte de esto», dijo. «Tú y tu padre deben conocer el verdadero camino». Javier sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué significaba eso? ¿Qué camino había tomado su madre? Mientras las lágrimas incontrolables corrían por sus mejillas, un nuevo grito resonó en el aire. Era Sofía, el temor visible en su rostro. «Papá, no quiero esto, quiero a mi abuela». Pero la sombra de la mujer, que hacía tan solo unos momentos parecía su madre, lo envolvía. Silencios abrumadores llenaban el espacio, mientras las piezas del rompecabezas se apilaban, y cada revelación oscura provocaba una tormenta en su corazón. Todo lo conocido parecía desvanecerse, y en una fracción de segundo, la identidad de todos se tambaleó. ¿Qué secretos escondían los muros de su hogar? ¿Y qué significaba en realidad ser parte de esta historia? Aquel oscuro rompecabezas apenas comenzaba a revelarse, pero el costo de la verdad se sentía más alto que nunca. La lluvia seguía cayendo, y una sensación de caos y tragedia acechaba, como si estuvieran atrapados en una telaraña enredada en el tiempo. La pregunta, pesada y sombría, se alojó en el aire. ¿El precio de conocer la verdad sería la pérdida de lo que más amaba? La lluvia seguía cayendo, empapando a Javier, Sofía y Teresa, mientras el extraño, con su mirada helada, parecía disfrutar del tormento emocional de Javier. Pero entonces, de repente, el tiempo se detuvo. Al fondo, algo surgió entre la niebla. Era un grupo de figuras emergiendo con rapidez, armados. El corazón de Javier latía como un tambor. «¿Qué es esto?», gritó, mientras Sofía se encogía junto a él, temblando. El hombre de cuero, que había asumido la identidad de Isabel, miró por encima de su hombro, sus ojos oscureciéndose con el terror más profundo que Javier había visto. «¡Corre!», gritó el hombre, su voz llena de urgencia. «Es el momento». El sonido del caos aumentaba, y Javier sintió que algo no estaba bien. La figura que supuestamente era Isabel se dio la vuelta, y en un instante, la confusión se volvió terror. «Es un error», gritó Isabel, su voz perdida en el clamor, y luego, como si el universo existiera para darle la vuelta a la realidad, un disparo resonó nuevamente. Javier quedó paralizado, mirando el caos que se desataba a su alrededor. La figura de la anterior Isabel cayó al suelo, revelando una cifra familiar. El rostro de una mujer, familiar y querida. Era María, la hermana fallecida de Isabel. «María», murmuró Javier.
sintiendo que el mundo se tambaleaba. María, a quien creía muerta en un accidente años atrás. Todos estaban al borde del colapso. Sofía gritó, aterrada, pero no había tiempo para el miedo. La confusión sumergió a Javier en un mar de emociones. No, no puede ser, balbuceó, apenas consciente de la reacción a su alrededor. María, cubierta de heridas, levantó la mano débilmente. No, no es lo que parece, dijo, su voz un hilo de dolor. Javier sintió que el suelo se movía bajo él. Tú estabas muerta, gritó. Esto no puede estar pasando. La presión del momento se intensificó. Las palabras de María resonaron en su mente. Isabel no me mató. Ella es la clave. Fragile. Todo está conectado. ¿Conectado a qué?, preguntó Javier, sintiendo que se le encogía el corazón. La lluvia seguía cayendo, pero su temperatura fue cada vez más fría. Los hombres armados miraban, confundidos, y uno de ellos se giró al extraño. ¿No lo sabías? ¿No has sido informado? María empezó a reírse, una risa que helaba la sangre. Te creías que sabías todo, pero nunca sospechaste de esta verdad. En ese instante, una sombra detrás de ellos se movió. Una figura emergió del humo. Era Isabel, pero no sola. La acompañaba un hombre alto, de mirada fija, con una sonrisa en el rostro. Lo he estado esperando, dijo el recién llegado. Todo se iluminó. ¿Qué?, gritó Javier, la adrenalina surgiendo. ¿Quién eres tú? Y soy la razón detrás de todo esto, Javier. Y tú, en este juego de sombras, eres una pieza activa. No se trata solo de un simple conflicto familiar. Estas relaciones, este dolor, son solo una cortina ante la verdad mucho más grande. Sofía es la clave para un cambio. Las palabras lo golpearon como un rayo. Javier sintió como si el universo entero se desmoronara. Sofía, ¿la clave? Isabel. Ella ha estado cobijando un secreto durante años, uno que debes enfrentar. Interrumpió el extraño, ahora más agresivo. La familia nunca fue lo que pensaste. Está llena de manipulaciones, secretos oscuros y sacrificios, y alguien debe pagar el precio. Sofía, con los ojos llenos de miedo y confusión, tomó la mano de su padre. ¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué están así? Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle que todo su mundo se había desmoronado? No lo sé, cariño. La risa de María resonó una vez más, y fue en ese momento que el caos se convirtió en un grito ensordecedor, una cortina de polvo levantada por una explosión, y en un instante todo se oscureció. El sonido de gritos y caos llenó el aire, y Javier se encontró con que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Mientras la oscuridad se cerraba, Sofía fue tragada por un remolino de confusión. «¡Papá, ayúdame!». Su voz se desvaneció en el eco. Javier sintió que algo se caía, y el caos se apoderaba de él. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué significaba la clave? Su mundo se desvanecía en cada latido, dejándolo con una sola pregunta. ¿Podrían salir de este embrollo mortal? ¿O la verdad que habían buscado los consumiría a todos? La oscuridad se cernía sobre Javier, mientras la imagen de su madre yacía inmóvil en el suelo. Un escalofrío recorrió su espalda. Sin poder procesar lo que había sucedido, miró a su alrededor, buscando respuestas. Sofía, aterrorizada, se aferraba a su pierna. «Papá, no quiero quedarme aquí». Sus ojos desbordaban miedo. De repente, escuchó el sonido de un motor a lo lejos. Un SUV negro se acercaba rápidamente, deslizándose por el asfalto mojado. Como un rayo, el corazón de Javier se aceleró. Todo a su alrededor pareció silenciarse, y la tensión colgaba en el aire, pesada como un plomo. Sus ojos se fijaron en la figura del conductor que controlaba la dirección del vehículo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el SUV giró violentamente, deteniéndose justo frente a ellos, levantando un torrente de agua en el proceso. La puerta se abrió, y una figura alta y esbelta, con un rostro familiar, pero con un brillo de locura en sus ojos, salió del coche. «Javier», gritó una voz que hizo eco en su memoria. Era Valeria, la antigua amiga de Isabel, una mujer cuya lealtad había sido motivo de susurros durante años. Nadie sabía en qué camino se había perdido. Pero Javier sabía que su llegada significaba problemas. «¿Qué haces aquí?», respondió Javier.
sintiendo un profundo revuelo en su interior. «Lárgate». Pero Valeria no escuchó. Avanzó y con un movimiento rápido sacó un objeto del bolsillo de su abrigo. Un destello negro que brilló bajo la lluvia. «Javier, escúchame. Necesito que esto no salga de aquí. Es el momento», dijo, con una mirada que enmarcaba la locura con la que había llegado. Pero ¿qué demonios significaba eso? Javier sintió cómo el pánico lo consumía. «¿Qué has hecho, Valeria? ¿Qué está pasando?» El dilema entre proteger a Sofía y desenmascarar a Valeria lo tenía atrapado. La tensión crecía. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Isabel está atrapada, y no solo por sus decisiones. «Hay algo más, algo que no puedo explicarte aquí», susurró Valeria entre jadeos, como si la lluvia hablara secretos oscuros que la rodeaban. Pero en su mirada había un destello. Era una chispa de desesperación, de lucha. Con un grito agudo, Sofía se separó de su padre, caminando hacia adelante con determinación. «Mamá, ¿dónde está mamá?». La fuerza de su voz resonó en los corazones de todos, haciendo que las miradas se volvieran hacia ella. Fue en ese preciso instante que Valeria, con un gesto veloz, encañonó a Sofía con el objeto en su mano. «No te acerques», le gritó Javier. Su corazón latía con furia, pero Valeria sonrió. «Ella la necesita para completar la misión. Isabel la necesita, y tú también. La niña es el centro de todo este caos». El mundo entero dio un vuelco. Fue entonces cuando una explosión ensordecedora resonó, y todo lo que parecía estable voló en 1000 pedazos. Javier se lanzó hacia Sofía. La explosión iluminó el cielo, y en el humo que subía vislumbró un destello brillante. «¿Qué has hecho?», gritó, mientras intentaba proteger a su hija. Pero el verdadero horror fue darse cuenta de que la figura que estaba frente a él no era Valeria. La risa de su madre, de Isabel, resonaba en el aire. «Javier, escucha. Todo esto es más complicado de lo que imaginas», susurró una voz apagada dentro del caos. La revelación lo golpeó como un trueno. La confusión, la rabia, el amor, todos se mezclaban en un torbellino de emociones. Isabel, sí, su esposa, su vida, había estado detrás de todo esto. ¿Acaso había sido parte del plan todo el tiempo? Las luces de la explosión comenzaron a desvanecerse, dejando solo una profunda oscuridad. El grito de Sofía lo sacó de su trance. «Papá, estoy asustada». Y entonces el horror se convirtió en un nudo en su garganta. El último latido de su corazón resonó en su oído. ¿Qué lazos, qué secretos sostenían sus vidas ahora? ¿Qué pasaría si todo lo que había creído sobre su familia no era más que un esqueleto vacío? Una imagen brillante se desvaneció en la bruma muscular del tiempo, y todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor, haciéndolo cuestionar todo lo que deseaba, y más aún, lo que significaba amar a alguien. La puerta del SUV se cerró de golpe, y en un instante atroz, la lluvia dejó de caer. Un silencio profundo lo envolvió. Javier miró a Sofía, quien tenía miedo, y en una fracción de segundo se dio cuenta de que no podían quedarse allí. Necesitaban salir. Mientras el humo llenaba el aire, cada paso los llevaba a un abismo que no entendían. El caos había comenzado, y lo peor estaba por venir. Javier miró a Sofía, sintiendo cómo el miedo lo invadía. «Todo va a estar bien», le dijo, aunque su voz sonaba temblorosa. Valeria, con su mirada intensa y el objeto brillante en la mano, lo mantenía en alerta. La tormenta continuaba, pero ahora el verdadero caos estaba dentro de él. «Dame un minuto y todo estará claro», gritó Valeria, casi desesperada. Mientras tanto, el estruendo de la explosión aún resonaba en su mente. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, temblaba a su lado. «¿Dónde está mamá?». A Javier le dolía el corazón al escuchar el quiebre en la voz de su hija. La confusión reinaba en su mente, pero una parte de él sabía que no podía permitir que Valeria controlara la situación. «Basta. No vamos a seguir esto así», ordenó Javier, sintiendo que la rabia y el desesperado amor por Sofía lo impulsaban. Pero Valeria no se movió, acercándose más, manteniendo su mirada fija en Sofía. «Tú no entiendes, Javier. Esto es más grande. La vida de Isabel y la de tu hija están en peligro.
hay fuerzas oscuras que no pueden ser ignoradas. De repente, un rayo iluminó el cielo, y en un instante, Javier sintió que el tiempo se detenía. Asomándose entre las sombras, llegaba una figura que se asemejaba a Isabel, pero nadie podía captar si era un truco de luz o un fantasma. Era todo un giro de la realidad. «No es lo que piensas», murmuró Valeria, con su expresión cambiando a una mezcla de miedo y compasión. Isabel avanzó, y el rostro de Javier se heló. «Es realmente ella», sentenció su corazón. Pero antes de que pudiera comprenderlo, algo golpeó el suelo frente a ellos. Un sonido sordo que reverberó en la conciencia colectiva del grupo. Era un objeto misterioso, de metal reluciente, que parecía brillar en un tono ominoso. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, acurrucándose más cerca de su padre. Pero Javier no podía apartar sus ojos de aquel objeto. Su corazón laía con fuerza, y de repente recordó algo, una conversación con Teresa, un secreto que había estado oculto por años, algo que Isabel nunca le había dicho. «La caja», alcanzó a murmurar. Las palabras se le atoraron en la garganta. Isabel lo miró con asombro. «¿Qué sabes de la caja?», exigió. La sorpresa se transformó en furia. El rostro de Valeria palideció, y el brillo en sus ojos se desvaneció. «Ella ha estado guardando más secretos de los que imaginas. La caja contiene una verdad devastadora». Sin poder contenerse, Javier se inclinó hacia el metal. «Dímelo, Isabel. ¿Qué hay dentro? ¿Qué me escondiste?». Pero justo cuando Isabel aparecía lista para confesarse, el angustioso sonido de pasos resonó detrás. Un grupo de hombres armados apareció, todos con trajes oscuros y miradas inquietantes. «Detente», gritó uno de ellos. La tensión creció como una ola, y Sofía se aferró al brazo de su padre. Las luces de los autos destellaron en la distancia, revelando más figuras acercándose. Javier sintió un escalofrío. Algo profundo y oscuro acechaba en la penumbra. «Valeria, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. «No puedo dejar que se interpongan. Debo proteger lo que hay en la caja, por cualquier medio», dijo Valeria, levantando el objeto en su mano. En ese instante, Javier sintió que el tiempo se detuvo. Sofía gritó, un grito penetrante que desgarró el aire y resonó en el fondo de su pecho. «¡Papá! ¡No!». Y con eso, Valeria apretó un botón en el objeto, que emitió un pulso de luz cegadora. Javier cubrió a Sofía, sintiendo una explosión de energía que lo arrojó hacia atrás. Los hombres armados gritaron, y la imagen de Isabel se perdió en un torbellino de efectos. Cuando Javier recuperó la vista, el mundo había cambiado. Sofía había desaparecido. La niebla se desvaneció, y una sensación de horror lo invadió. El eco de las palabras de Valeria resonaban en su mente. «La verdad es más oscura de lo que crees». El caos se desató a su alrededor, y en medio de la confusión, Javier se dio cuenta de que todo su mundo se había vuelto un territorio desconocido. «¡Sofía!», gritó, pero su voz se perdió en el aire. Mientras buscaba frenéticamente a su hija, se dio cuenta de un secreto desgarrador. Valeria, la mujer que había creído en un momento que le podía ayudar, no estaba del lado de ellos en absoluto. Su traición había desencadenado una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Javier despertó en un mundo de sombras. El eco de la explosión aún resonaba en su mente, pero eso fue lo de menos. Sofía había desaparecido, y eso lo devoraba por dentro. «Sofía», gritó con desesperación, su corazón latiendo con fuerza. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara por ellos. Deseaba que el tiempo regresara, que todo esto fuera un mal sueño del que pudiera despertar. Valeria estaba allí, con el objeto en la mano, pero su mirada era distante. «No hay tiempo, Javier. Tienes que entender que esto no es solo un juego», insistió. Pero Javier no podía soportar sus palabras. «¿Dónde está mi hija? ¿Qué le has hecho?». «Ella está bien», dijo Valeria, pero su voz temblaba. Solo la han llevado a un lugar seguro. Necesito que confíes en mí». «¿Confiar en ti? No puedo. Me has mentido», gritó, sintiendo cómo la rabia lo invadía. Pero Valeria lo interrumpió. «No entiendes el peligro. La caja que tienes delante tiene respuestas. Isabel sabía que esto pasaría. Por favor, necesito que abras la caja». El nudo en su garganta se convirtió en un grito. «Estoy cansado de secretos. Quiero a mi hija de vuelta». La tensión en el aire era tangible.
Valeria dio un paso hacia él, su expresión desesperada. Solo abriéndola podrás traerla de vuelta. Con un movimiento tembloroso, Javier se acercó a la caja. La metálica superficie brillaba bajo la lluvia. Recordó las palabras de su madre, el último consejo que le había dado antes de que se fuera. Con determinación, abrió la caja. Un destello de luz brilló intensamente, revelando documentos, fotos y un viejo collar a Isabel. La revelación fue abrumadora. Al abrirla, su mente se inundó de recuerdos, secretos y verdades ocultas. La conexión entre Sofía y aquella misteriosa organización comenzó a tomar forma. «Isabel, ¿qué has hecho?». La voz de Javier temblaba y las lágrimas brotaban de sus ojos. La imagen de Sofía se reflejó en su mente. «Si pueden ver lo que está dentro, tendrán el poder de regresar», dijo Valeria, su tono más grave. «Esto es el camino hacia salvarla». Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de zapatos acercándose interrumpió el momento. Era un grupo de hombres armados, la misma mirada helada que los acechaba desde hace tiempo. Valeria se movió rápidamente a su lado, la determinación en su rostro. «Debemos irnos, Javier». Con un último vistazo a la caja y a las revelaciones que contenía, Javier tomó a Valeria de la mano, y llenos de adrenalina, comenzaron a correr hacia la oscuridad de la noche. Las sombras parecían alargarse mientras los gritos de sus perseguidores resonaban tras ellos. «No dejen que escapen», clamaron. La carrera se convirtió en un laberinto de emociones, miedos y esperanzas. Javier sentía que su corazón se desbordaba. No podía perder a Sofía. No podía. De repente, una figura emergió del humo. Era Isabel. «¡Javier!», gritó, y en ese instante una calma momentánea se apoderó de él. La había encontrado. «¡Mamá!», gritó Sofía al llegar entre sus brazos, ella también. La niña estaba temblando pero viva, y él sintió como si el aire regresara a sus pulmones. «Vamos, debemos irnos», dijo Isabel. Javier miró a ambas mujeres, su familia. En un giro de la vida, todos estaban juntos en ese momento. «¡Corran!», gritó Valeria, señalando la dirección opuesta al sonido de los hombres armados. Con el corazón desbordado, Javier tomó cada mano y salió corriendo. Su familia, su vida, estaban a salvo. Pero los peligros seguían al acecho. Mientras cruzaban la esquina, la noche se iluminó con el destello de luces. No era el final, pero sí un nuevo comienzo. Aunque el camino por delante estaría lleno de incertidumbre, lo que sí sabía era que lucharían juntos. «Siempre estaré aquí, hija», dijo Javier mientras corrían. Y con ese simple comentario, aunque el pasado los persiguiera, supo que podían enfrentar cualquier cosa en su camino. La historia no concluyó aquí, sino que abría la puerta a nuevas aventuras, nuevos desafíos y misterios aún por desvelar. Pero antes de cerrar este capítulo, amigos, necesitan suscribirse ahora mismo. Para no perder ninguna de las historias exclusivas que están por venir, aplasten el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperen ni un segundo más para hacerlo.